Entonces esta dice que será arrebatada a los 3 años y medio de la semana de la tribulación. Lo que quiere decir que sufrirá, que la iglesia va a sufrir los eventos de la primera mitad de esa semana. 3 años y medio de tribulación. Amén. ¿Y por qué dicen ellos eso? ¿Por qué esta teoría? Porque dicen que al sonar la 7ª trompeta, como ahí dice en la Biblia, ya lo leímos, volvamos a leer 1 Corintios 15, 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, como ahí dice la final trompeta, y en Apocalipsis dice que el ángel tocó la 7ª trompeta, entonces dicen que es en ese momento el ascenso de la iglesia al cielo. Apocalipsis 17. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Esa 7ª trompeta, ese ángel que toca la 7ª trompeta, está en Apocalipsis 17 y está precisamente en la mitad de la tribulación. Entonces por eso dicen que la iglesia será levantada en la mitad de la tribulación, en medio de la tribulación. Capítulo 11, verso 15 de Apocalipsis. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Pero entonces, ¿cómo es que si este toque de trompeta es para el levantamiento de la iglesia, si es verdad, Dios no dice nada en ese momento acerca de lo que es el resucitar, y que es algo para la iglesia glorioso, y no dice nada acerca de esas cosas? Y lo principal, no dice nada de la inminencia. ¿Qué es la inminencia? Ya dijimos, sorpresivo. Y si uno mira el Apocalipsis, todo el contexto de ese sonar de la 7ª trompeta del ángel, ahí se está hablando de juicios. Inclusive se acaban de tocar 6 trompetas atrás, y todos habla de juicios, de liberación de juicios. Entonces se perdería la inminencia. Amén. Esta teoría quebranta la interpretación dispensacional de las Escrituras. La palabra de Dios, Dios ha dividido en dispensaciones, en etapas o en eras de tiempo, el trato que Él tiene con la humanidad. Por ejemplo, la inocencia es la primera dispensación. Dios trató con el hombre, que en ese momento era Adán, y se llama inocencia porque Adán no había pecado. Dios trató con él de alguna manera, habló a él y le dijo muchas cosas, y trataba con Dios y lo visitaba allá al huerto a Adán. La ley, cuando Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, la dispensación de la ley, fue en esa dispensación que Dios trató de esa manera. Pero ahora estamos en la dispensación de la gracia. Dios trata de otra manera. Entonces, meter a la iglesia en la tribulación quebrantaría la dispensación, porque esta dispensación de la gracia termina cuando Cristo se lleva a la iglesia, el trato con la iglesia. Desconoce la doctrina de la inmanencia, ya dijimos, por cuanto todas las señales de la primera mitad de la semana se las están aplicando a la iglesia, y la Biblia dice
que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Entonces, también estaría quebrantando esa doctrina o esa promesa del Señor. Y para que fuese en la mitad de la tribulación, habría que alegorizar, o sea, interpretar simbólicamente algunas porciones de la Escritura que tratan de la primera mitad de la semana. Y esos juicios van a suceder literalmente. No son alegorías, no son simbolismos. Amén. Entonces mire, acerca de la inminencia, mire, argumentos para esta teoría. Mire, primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Si ve que eso tiene el rapto, cuando Dios llama a la iglesia a estar preparada para el rapto, los textos que Él da tienen incluido ese ingrediente de inminencia, de que va a ser sorpresivo, que nadie sabe. Una persona que se quede para la tribulación ya sabe lo que va a acontecer a partir de ahí, porque ya la Biblia lo ha dicho. Como les dije hace 8 días, si una persona hoy que conoce la palabra como usted o yo se queda en la tribulación, no se va con el Señor, entonces ya uno dice, dentro de 7 años viene Cristo por segunda vez a la tierra. Ya sabe. A partir de ahora van a derramarse en un montón de juicios que la Biblia los describe como el abrir de 7 sellos. Van a derramarse otros juicios que la Biblia los describe como el tocar de 7 trompetas, y van a derramarse en otros que la Biblia describe como el derramar de las copas de la ira de Dios. Ya sabe uno eso. Entonces no hay inminencia, no es sorpresivo. Por eso no puede ser así. Amén, hermano. A su nombre gloria. Pablo contempla constantemente la venida de Cristo como un incentivo para que los cristianos de su día viviesen santamente. Por eso hay que mantenerse en santidad, porque como uno no sabe a qué hora viene, y de eso se trata. Porque si uno supiera, no, que es que el Señor viene mañana a las 3 de la tarde, ay hermano, no falta quien se derroche esta noche, porque ya mañana se va con el Señor. Se derrocha toda esta noche y mañana le pide perdón a Dios y ayuna, hasta ayuna para esperar al Señor en ayuno, porque la ven de esa manera. Aleluya. Pero no, uno tiene que estar preparadito siempre. No que se está preparando, no, es que estoy preparado. Si el Señor viene, estoy preparado. Él nos ha dado el material, los argumentos, la capacitación, todo para que lo estemos. Nadie tiene excusa. No, yo no me puedo preparar por esto y esto. No hay excusa. Dios a todos nos ha entregado los recursos necesarios. Amén. Mire capítulo 2 de Tito, versos 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Oiga, a todos. Dios quiere que todos nos vamos con el Señor. Amén. Enseñándonos, pero es que mire, quiere que todos nos vamos, pero entonces nos enseña cómo. Mire, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿qué es la impiedad? El pecado, la maldad. Lo que llamarían muchos los pecados escandalosos o de muerte, así les dicen. Pero para Dios todo pecado es pecado y todo pecado es de muerte. Renunciando a la impiedad, hay que renunciar al pecado y a la maldad. Y a los deseos mundanos, ya esos no son pecados de muerte, ni son pecados grandes ni escandalosos.
Si se clasifican la impiedad como lo que dijimos, que la gente dice que son los pecados escandalosos, entonces los deseos mundanos no lo son. Pero aquí dice la palabra que también hay que renunciar a los deseos mundanos, si se quiere ir con el Señor. Obvio, si se quiere ir con el Señor. Y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así, en santidad, como dice aquí, sobriamente, justamente, sin ser injusto, sobrio, despierto, atento, esperando, vigilante. Amén. Piadosamente, piadoso. Una persona piadosa es lo contrario de impío, o sea, lo que dice impiedad, impío que practica la impiedad. Ahora dice piadoso, por eso piadoso y impío, pudiéramos decir impiadoso. ¿Sí? ¿Lo ve? Entonces ahí está. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes esperan la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? ¿Quién? Los piadosos, los que viven piadosamente, los que renuncian a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Quiénes se quedan? Esos otros que no renuncian. ¿Qué es renunciar? Yo renuncio a esto y lo voto. No lo quiero más en mi vida. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada. ¿Pero qué tiene de malo? A Dios no le agrada. ¿Pero qué tiene de malo? Yo no le veo nada de malo, porque hay gente que no le ve nada de malo a nada. Bueno, no importa que no le vea nada de malo, Dios dice que no y listo. Eso es sobrio, sobriamente, esperando esa esperanza bienaventurada, la manifestación que apareció y nos fuimos con Él. Así es el rapto, hermano. Y repito, puede suceder mañana, ahora. Puede ser que no terminemos este culto. Es tal que puede que no terminemos este culto. O puede que vivamos otros 2, 3 años en esta tierra. O 5, o 10, 15, no sé. Eso ya es Dios. Pero puede suceder ahora. Puede suceder porque ya está escrito, ya Dios lo ha dicho. Amén. Filipenses capítulo 3 verso 20. Mas nuestra ciudadanía, aleluya, está en los cielos. Su cédula espiritual está en el cielo, no en la registraduría nacional. Aquí está la física. Pero la cédula espiritual, no es que ya hoy sacaron, ya por ahí, yo ya tengo cédula virtual. Bueno, en el cielo hay cédula espiritual, celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Aleluya. Ya la sacó. Por ahí le están haciendo propaganda. Cuando yo la saqué, la virtual costó 68,000 pesos. Cada una, la de ella y la mía. Y por ahí están haciendo propaganda, que la saquen, que la van a dar gratis, imagínense. Y la gente corre a sacarla. Ya sacó la espiritual. Ya usted figura como ciudadano del cielo. Eso no se logra por ir a una iglesia. Sí, yo vengo al culto, hermano, yo vengo al culto. ¿Qué con eso? Perdóneme, pero se lo voy a decir de esta manera. El diablo viene al culto. Nada raro, si el Señor no lo ha sacado hoy, nada raro que esté por en algún rincón, porque a él le gustan los rincones. Y los rincones oscuros. Entonces el diablo viene al culto y entonces por eso va para el cielo.
No, lo sacaron de allá. Hay que sacar la cédula celestial, hermano. No es por ir a una iglesia, ni aquí, ni a ninguna iglesia, no es por eso. Es por venir a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ya lo esperamos, Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, Él mismo, para llevarnos. Él no le va a encargar a ningún ángel ni a nadie. Él va a venir hasta las nubes y el Espíritu Santo nos levanta hasta las nubes y nos encontramos con el Señor. Y como dicen los muchachos hoy en día, pico y chao. El que estaba yendo, inclusive en ese momento, mucha gente va a estar en templos. Mucha gente, en la cantidad de templos que hay hoy en día, y denominaciones y concilios, iglesias de todas las clases, estarán en pleno culto y se van a quedar, porque es que eso no es lo que sirve, man. Se van los que adoran a Dios en espíritu y en verdad y guardan su palabra. A su nombre, gloria. Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, santo, ayúdame, Señor, a estar ahí en ese nosotros incluido. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Cómo es que hay gente que dice que no hay rapto? Y mire esta palabrita aquí, 1 Tesalonicenses 4:17, arrebatados. Esa es la palabrita que les decía hace un rato. Usted sabe que el Nuevo Testamento se escribió en griego, y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tuvieron la amabilidad, la bendición de darnos la Biblia en español. Nos la tradujeron del griego al español para que la podamos nosotros leer, los que hablamos español, aunque sea mal hablado. Pero en el griego, esta palabrita que ellos tradujeron arrebatados es arpazo. Ya les dije, arpazo. Nosotros seremos arrebatados. El Espíritu Santo vendrá, ¡pah!, y nos lleva a las nubes. Y primera de Timoteo dice: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese, renuncie, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Él conoce, el Espíritu Santo conoce a quienes arrebata. Él sabe que se ha apartado de verdad del pecado y de la maldad, de los deseos mundanos. Él sabe quién viene a culto y por allá toma cerveza y aguardiente, fuma marihuana, qué sé yo, y por allá fornica o adultera, por allá dice mentiras y piadosas y no piadosas. Él sabe, conoce el Señor a los que son suyos, y el Espíritu Santo arrebatará a los que Él conoce. ¿No ven que llegaron unas vírgenes por allá a tocar la puerta? Señor, ábrenos, ábrenos, cuando llega el Señor. Lo dice en Mateo capítulo 25. ¿Y qué les contesta el Señor? Apartados de mí, de cierto os digo que no os conozco. El Señor conoce. El Señor conoce a los que son suyos y desconoce totalmente a los que no son de Él. Aleluya. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En las nubes. El Espíritu Santo nos lleva a las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya, qué bueno el Señor, hermano. Qué bueno que la palabra sea así, hermano, clarita. Eso no.
Yo no le veo necesidad de interpretaciones raras y rebuscadas por allá eso. A la iglesia primitiva, el Señor le reveló un curso histórico dividido en 7 partes. Toda la historia de la iglesia, el Señor se la dividió en 7 partes. Usted lo puede ver en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Los mensajes a las 7 iglesias del Asia Menor: Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Ahí está, ¿sí? Y requirió un prolongado periodo de tiempo. Imagínense, llevamos alrededor de 2000 años. Y sin embargo, la iglesia primitiva les fueron reiteradamente dadas palabras de confianza y de expectativa. He aquí yo vengo pronto, por ejemplo, Apocalipsis 22:7. He aquí yo vengo pronto. Si eso fue hace 2000 años, ese pronto está mucho más cerca de nosotros que de ellos. Entonces Cristo no pudo haber regresado durante la vida de Pedro. Amén. Ni durante la vida de ninguno de los apóstoles, ni durante la Reforma en 1517, cuando Martín Lutero clavó esas 95 tesis allá en la catedral de Wittenberg. No fue en ese momento, hermano. Amén. Nosotros estamos viviendo los días postreros y lo sabemos por un síntoma. Porque el Señor dijo: no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Apostatar es renegar de la fe o volverse atrás del santo mandamiento. La gente que se vuelve atrás de la palabra, atrás de lo que a Dios le agrada, atrás del evangelio. Que caminan con Cristo, que vienen a la casa de Dios, que viven la palabra, que buscan, que oran, etcétera, que han aceptado y recibido a Cristo como Señor y Salvador, se han arrepentido de sus pecados, pero después lo abandonan, amando más este mundo, como dice Pablo de Demas. Amén. Ese es el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, o sea, el último mensaje, que es a la Odisea, la iglesia tibia, vomitivo a Dios, la iglesia que dice, y póngale cuidado y verá que es parecida o igual a la forma en como vive mucha gente hoy en día, que dice: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Qué engaño qué autoengaño, hermano. El día que yo diga que de ninguna cosa tengo necesidad, soy el más necio e ignorante de los mortales, hermano. Porque usted puede tener todo lo que quiera materialmente hablando, todo lo que quiera, y físicamente puede tener la mejor salud del mundo, pero siempre tendremos necesidad de Dios. Siempre. Y esta iglesia de hoy dice: yo soy rico y me he enriquecido, en ninguna cosa tengo necesidad. Por eso es que el Señor le dice: y no sabes. ¿Ve? Ya le dijo ignorante. Ya Dios le dijo ignorante. Y no sabes que tú eres un desventurado. No tiene bienaventuranzas de parte de Dios. Miserable, pobre. Y era una iglesia rica. Cuando dice que he enriquecido, es verdad. La iglesia de hoy ha enriquecido muchas. Usted ve iglesias, macroiglesias gigantescas, y son gente que tiene dinero. Pero el Señor le dice que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciega y desnuda. Soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Dios se ríe. ¿Usted cree que Dios se ríe o no?
¿Dios se ríe o no? No. Lea el Salmo capítulo 2 y verá que dice: el Señor se reirá de ellos. Dios se ríe. Este pobre pelagato es que no tiene necesidad de nada. Cuando el Señor dice en el Evangelio de Juan capítulo 15: sin mí o separados de mí, nada podéis hacer. Pero es que le dice: no sabe que usted es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es que el Señor, cuando le toca tratarnos mal. Él es todo un caballero, es un Señor, aparte de ser el Señor, es un Señor, bueno, misericordioso, clemente, amoroso, tardo para la ira y pronto en misericordia. Pero a veces le toca coger a unos y decirle: usted es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Usted no tiene nada. No, pero mire, yo tengo esa cuenta en el banco y mire la plata y mire aquí y vea, nunca me enfermo, vea. Sí, pero no me tiene en el corazón. Suficiente. En Cristo, dice Pablo, estamos completos, pero sin Cristo nos falta todo. Aleluya. Todo nos falta, hermano. Amén. A su nombre. A su nombre, gloria, aleluya. Nuestro Dios es bueno, hermano, aleluya. Aleluya, maravilloso su nombre. Sin Cristo nada somos. Amén. Hay una diferencia entre la pronta venida de Cristo, y la inminente venida de Cristo. Hay que saber diferenciar eso. La Escritura enseña que podía esperarse que Él viniera en cualquier momento, y todavía lo enseña. La palabra lo enseñó a la iglesia primitiva, y eso es así, en cualquier momento. Amén. Y que no tiene que esperar señales de primera, como en el caso de esta teoría, que las señales de la primera mitad de la tribulación, no necesita eso. Amén. Porque inminente no necesita eso. Entonces hay una diferencia entre pronta, puede venir rápido, puede venir mañana o puede venir dentro de 50 años. Lo cierto es que sea inminente. Amén. Si la iglesia pasa por los primeros 3 años y medio de tribulación, entonces los 144,000 serán salvos dentro de la iglesia. ¿Sí ha leído en Apocalipsis 7? Que Dios escoge 144,000 judíos para predicar el evangelio en la tribulación. Porque Dios en la tribulación va a tratar es con el pueblo de Israel, no con la iglesia. Entonces si Él viene en medio de la tribulación, entonces los 144,000 se salvan ahí en ese momento. Entonces deben de pertenecer a la iglesia. Por eso les decía que quebrantaría esa diferencia que hay entre el trato de Dios con la iglesia y el trato de Dios con los judíos, y por ende va a quebrantar la división dispensacional que Dios le ha dado. Que no puede ser. Amén. A su nombre, gloria. Pero estos son judíos, 140 israelitas, son 144,000 israelitas, 12,000 de cada tribu, lo dice clarito el Apocalipsis. Amén. Que serán testigos durante todo el período de la tribulación. Amén. Y van a predicar de Cristo. Porque Dios extiende su gracia para predicarle a los que se quedaron, los evangélicos, los cristianos descuidados, que no se guardaron para el Señor y se quedaron. Vino el rapto y se quedaron. Entonces ahí Dios le va a mandar el mensaje, la nueva oportunidad con esos 144,000. Con los 2 testigos que habla el capítulo 11 de Apocalipsis, y también dice que un ángel predicando el evangelio eterno, hermano, hasta con los ángeles. La misericordia de Dios es grande, hermano. Claro que no le aconsejo que se quede para ese segundo round. Amén.
A su nombre, gloria. Entonces, cuando suceda la traslación, el rapto, a mitad de la semana, si sucede a la mitad de la semana, entonces el cuerpo de Cristo se va a fragmentar en dos partes, porque se lleva a la iglesia, esos 144.000 se quedan, viendo que si estaba la iglesia ahí, entonces ellos pertenecían a la iglesia. ¿Sí me entiende? Entonces no, por eso no puede ser. Porque cuando el Señor venga por la iglesia en el rapto, se lleva a todos los que hayan convertido a Cristo y sean de la iglesia. Amén. Entonces la necesidad de llevar a cabo el programa de la iglesia antes de efectuar el programa del pacto, porque el programa del pacto es con Israel, que Dios le dio un pacto a Abraham, a David y al pueblo mismo de Israel, que se va a cumplir en el milenio, se va a acabar de cumplir todo eso que les prometió. Por eso es necesario ese milenio, donde Cristo va a gobernar desde Jerusalén. Por eso el descendiente de David, el Mesías, por eso Señor, hijo de David, decían los hombres en el tiempo de Cristo. Ten misericordia de nosotros, porque ellos sabían que Dios iba a mandar un hijo de David, de la descendencia de David, que los iba a librar del yugo de la esclavitud gentil. Iba a establecer un reino de gloria con todos ellos. Amén. Ellos sabían eso, porque ese es el trato de Dios con ellos. Les dio unas promesas, unos pactos. Entonces, una cosa es eso y otra cosa es el programa con la iglesia, que ya hemos dicho en varias oportunidades, que comienza cuando Cristo muere en la cruz por la iglesia, por los pecados de la humanidad, y termina en el rapto. Aparte ese programa, esa parte del programa del pacto, o de los pactos que Dios tiene con Israel. Amén, hermano. A su nombre, gloria. Entonces nos indica que la tribulación no puede, el rapto, perdón, no puede ser a mitad de la semana de la tribulación, no puede ser. Amén. Apocalipsis capítulo 7 verso 14 dice: yo le dije, Señor, ¿tú lo sabes? Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Sí ve? Allá ese grupo en la tribulación, Dios va a tratar con Israel y va a tratar con los gentiles que estarán en ese momento en la tierra. Entonces, pero parece dar evidencia final. El paréntesis que hay entre el sexto y séptimo sello, donde se da al alcance de toda la visión, se dice que los salvados en ese tiempo han salido de la gran tribulación. Salieron de la gran tribulación. Entonces, ¿cómo se va a partir? Repito, entonces pertenecerían a la iglesia. Entonces se va un grupo y otro no. Y sabemos que esos resucitan. Apocalipsis capítulo 20, el verso 4 dice que recibieron trono y se sentaron los que habían de reinar. Esos fueron los que salieron de la tribulación. Entonces, unos salen para el milenio y otros se los llevan en el rapto en la mitad de la tribulación. No, la iglesia es un solo cuerpo, hermano, y Dios tiene un solo programa con la iglesia. Amén. No puede ser, no puede ser. Ahora, el toque de la séptima trompeta, porque ellos dicen que esa séptima trompeta es cuando la iglesia se va a ir para el cielo, en media tribulación. Entonces, la escena descrita no es la del traslado. Cuando usted mira el ángel allá en Apocalipsis que toca la séptima trompeta, lo que se ve que acontece, la escena que se da en ese momento, no es el traslado. Ahí no se ve por ninguna parte que muertos en Cristo resuciten, como habla 1 Tesalonicenses 4, no se ve eso. Que el Espíritu Santo lo levante y que el Señor viene hasta las nubes. No es esa escena. Amén.
Este evento está asociado con la subyugación de los reinos del mundo a la autoridad de Cristo. Ya lo leímos. Los reinos vienen a ser de nuestro Señor y de su Cristo. O sea, está hablando de ese momento cuando Dios, el Señor Jesucristo, viene a la tierra y se apodera, destruye al falso profeta, al anticristo, los lanza al lago de fuego, acaba con los secuaces del anticristo y establece el reino, se toma el control gubernamental de la tierra. Muy distinta la escena a la del rapto. Amén. La posesión del reino mesiánico, el juicio de las naciones, el galardón de aquellos que han de compartir el reino con el Mesías, o sea, los judíos, el juicio de las fieras que destruyen la tierra. Esa cronología de eventos nunca se asocia con el traslado. El traslado es secreto, es sorpresivo, inminente, como hemos dicho. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Usted sabe, yo le he dicho, la palabra momentum es la 11ª parte de un segundo, man. Eso no da tiempo a nada. Si un segundo no da tiempo a nada, ahora divide ese segundo en 11 partes y tome una partecita apenas. Eso es un momento. Menos que eso, hermano. Entonces, ¿cómo va a decir que van a suceder esas cosas que habla cuando suena la final trompeta, la séptima trompeta? Amén. A su nombre, gloria. Entonces el sonar de la séptima trompeta está más relacionada o asociada con la segunda venida de Cristo, porque los reinos han venido a ser de nuestro Señor, dice, que con el traslado de la iglesia. Apocalipsis 17, ¿va? Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, y mire la forma como lo expresa. Yo también insisto mucho en la forma de las palabras que de mí oíste, dice Pablo a Tito. Entonces uno tiene que mirar la forma como Dios dice las cosas. Y mire lo que dice aquí, cuando él comience a tocar la trompeta, comience. Ahí hay como un espacio de tiempo. Enseguida lo miramos. Pero entonces ese sonar de la trompeta tiene más relación con la segunda venida que con el rapto. Cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Sí ve? Como lo anunció a sus siervos los profetas. Allá en el Antiguo Testamento, hablándole a Israel, le habla de la posesión del reino mesiánico, de que Cristo, el descendiente de David, gobernaría el mundo. A eso es que se está refiriendo, no a ningún rapto en ese momento. Amén. Entonces, ¿qué mayor misterio confronta y confunde la mente del hombre que la pregunta ¿por qué permite Dios que triunfe la injusticia tan a menudo? Este es el secreto suyo. Él revelará a su debido tiempo y todo será claro como el día. Su triunfo final sobre todo mal es lo que se presenta ahí en ese versículo cuando dice que el misterio de Dios se consumará. Porque es que yo creo que todo el mundo se ha hecho la pregunta o ha escudriñado eso. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La injusticia. Hay gente que dice que mueran los niños, ¿qué culpa tienen los niños? ¿Sí o no? Bueno, eso es lo que está hablando ahí con ese final con el sonar de la séptima trompeta, que Dios va a consumar, va a llevar a final, va a establecer ya un reino diferente y eso se va a acabar. El milenio se caracteriza por tener paz universal. En el milenio sí va a haber paz universal. Ahora la llamada paz total. Amén. Entonces la cronología del libro de Apocalipsis, según esta teoría, los capítulos 12 al 19 corresponden a la segunda mitad de la semana de Daniel. Y los capítulos del 4 al 11 describen la primera mitad, según esa teoría. Y que a la mitad se lleva en la iglesia.
Pero Juan presenta los eventos de la primera mitad del periodo de la tribulación, los 7 sellos, y la última mitad de la tribulación en las trompetas, y cierra el periodo con el regreso de Cristo para reinar. Amén. En el Apocalipsis se presenta una cosa diferente a lo que dice esta teoría. Amén, hermanos. Entre la sexta y la séptima trompeta se le dice a Juan: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entre la sexta y la séptima todavía hay que hacer algo, todavía no se ha consumado eso. En el capítulo 12 Juan hace énfasis en los individuos que desempeñan una parte tan importante en los eventos de la 70ª semana. En el capítulo 12, ¿de qué habla? De Israel, de la mujer aquella que el diablo se para adelante para arrebatar a su hijo. ¿Sí? Está involucrando a Israel, que es el trato de Dios va a ser en ese tiempo con Israel. Amén. Mire, leamos Apocalipsis 11:15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Mire bien el ambiente o la escena que hablamos hace un rato, mire, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Sí ve? Y reinarán por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postrarán sobre sus rostros. ¿A quién representan los 24 ancianos? ¿Sí? ¿A qué más? Amén. ¿Sí o no? Entonces mire, ¿cómo va a ser el rapto si ya la iglesia está allá? Mire que la escena habla de la segunda venida, el tomar el control. Y dice, mire: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado el gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyeron la tierra. ¿Sí ve? Que la escena habla más bien es de el toque final de la tribulación, cuando Cristo viene y toma control del mundo y hacer justicia, a colocar a unos a su derecha y otros a su izquierda. Paralelo con Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Sí ven? ¿De qué está hablando el capítulo 19? De la venida de Cristo. Ese tocar de la séptima trompeta no es igual a la final trompeta de 1 Tesalonicenses 4. Amén. Entonces describe la revelación de su segunda venida, no el traslado de la iglesia. Amén. Lo que hace insostenible la interpretación del rapto o del traslado en medio de la tribulación. Amén. La identidad de la última trompeta. Vamos a ver la identidad de la última trompeta. ¿A qué se refiere la Biblia? O por qué habla así de la última, o de la final trompeta, o de la séptima trompeta. Otro argumento de esta teoría es que la séptima trompeta de Apocalipsis 11:15, oiga bien, volvamos a leer porque hay detalles. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
¿Qué dice eso ahí? ¿Qué dice? El séptimo ángel, esa séptima trompeta es para anunciar que los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos. El inicio del milenio. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la séptima trompeta. Bueno, ahora, la final trompeta, que es muy distinto. Cuando uno dice la séptima trompeta, está hablando de una sucesión de varias, en ese caso, 7 trompetas. En cambio, cuando dice la final, no una final, o una trompeta final, no, dice la final trompeta. Primera de Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Oiga, porque se tocará la trompeta. No dice se tocará una de las trompetas o la séptima trompeta. No, se tocará la trompeta. ¿Qué trompeta? ¿Cuál trompeta? Vamos a ver. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ah, esa sí nos está hablando de ¿quién? Del rapto. Aquella, la séptima de Apocalipsis, nos habla de comienzo del milenio. Esta nos habla del rapto. Muy claro, ahí está. ¿Sí o no? Porque dice, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bueno. Ahora, Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, el Señor. Oye, el Señor. ¿Quién tocó la séptima trompeta? Un ángel. Habían 7 ángeles ahí en fila con las trompetas, esperando la señal. Y el Señor porque es que cuando el ángel o el hombre conoce la autoridad de Cristo, no necesita que le hablen muchas veces, ni que le pinten con colores, ni con crayones, ni que le hagan figuritas con plastilina, no. Con una señal entienden. Y el Señor le hizo así al primer ángel y toca la trompeta. Después toca la segunda. Y cuando llegó a la séptima hizo así y el ángel tocó la trompeta, el ángel. Y aquí dice, porque el Señor mismo, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, ¿de quién? De Dios. Muy bien. Póngale cuidado a la forma de las palabras. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Que son las mismas. Sí serán las mismas. Esa final trompeta será la misma trompeta, la séptima de Apocalipsis. Bueno, el Señor Jesucristo describe la tribulación y dice que será seguida por una gran voz de trompeta. Esta es la última que se registra en el tiempo. Vamos a ver la séptima trompeta, la final trompeta y ahora la última trompeta. Mire, Mateo capítulo 24, verso 29. Recordemos que el capítulo 24 de Mateo es el capítulo escatológico de Cristo. Se refiere a los judíos, al tiempo de la tribulación. Mire bien, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después, ¿ubica esa trompeta en dónde? Dígame, ¿dónde ubica esa trompeta también, esa última trompeta? ¿Dónde la ubica? Cuando dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, al final. Bueno, sigamos. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ay, bendito sea Dios, aleluya. Lo veremos. En el rapto a Cristo no se ve porque Él llega hasta las nubes nomás. Y el Espíritu Santo levanta la iglesia y allá fuera. Amén. Entonces aquí dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Todo el mundo se da cuenta y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles. En cambio, en el rapto dice el Señor mismo,
Y aquí dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos, los israelitas, de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Aquí vemos otro toque de una trompeta al final de los tiempos y después de la tribulación, no en medio de la tribulación. Además está tratando con Israel y no con la iglesia. Y ya hemos dicho que el programa con Israel es diferente al programa con la iglesia, y cada uno puede terminar con el toque de una trompeta. A Dios le gusta el toque de trompeta. Entonces termina el tiempo de la iglesia en la tierra, hay una final trompeta. Termina la tribulación, hay una final trompeta. Terminan los juicios que representan las trompetas, terminan con una trompeta. Así como cuando Israel venía marchando por el desierto. Usted ha leído allá en Números capítulo 10. Venía por Israel y entonces sonaba la trompeta y Pablo dice, si en la trompeta no diera el sonido cierto, ¿cómo se van a preparar para la guerra? O sea, la trompeta sonaba de diferentes maneras. Entonces, según el sonar de trompeta, corrían los levitas a desarmar el tabernáculo, porque ya ese sonar de trompeta era para trasladarse de un lugar a otro en el desierto. Sonaba la trompeta y todos los líderes de Israel corrían a reunirse, porque los estaba llamando Moisés para una reunión. Sonaba la trompeta y ahí el ejército se armaba, mijo, con las espadas y lanzas, escudo, y vamos aquí hay batalla. Depende de cómo sonaba la trompeta, porque a Dios le gusta con trompeta. Amén. Hay diferencias, hermano. Amén. Aleluya. En la trompeta de 1 Corintios 15:52 no se habla nada de juicios, ni de catástrofes, ni de señales en el cielo, nada. Solo que la iglesia desaparece de la tierra, que los muertos en Cristo resucitan y luego nosotros somos transformados. Es lo único que habla esa trompeta. Entonces mire que es diferente, no es la misma. No hay coincidencia en la séptima trompeta de Apocalipsis con ninguna otra trompeta. Esa es para ese momento nomás. Mire, la palabra griega para trompeta es salpix. La palabra griega para final es la palabra echate, y la usa relacionada con el cierre de un siglo, de un tiempo, de algo, que es la palabra griega aion. Cierra el siglo, el siglo. Cuando Cristo venga, solo la historia de este siglo, de este presente siglo, que así llama el tiempo de la iglesia, así lo llama la Biblia, el presente siglo. Lo dice para la iglesia cuando dice el presente siglo, y lo dice para el mundo cuando dice el presente siglo malo. La Biblia hace esa diferencia. El presente siglo sin el malo es el presente siglo de la iglesia, y el presente siglo malo es el mismo tiempo, pero para los mundanos, para los malos. Amén. Entonces está hablando del cierre de este periodo de la iglesia sobre la tierra. Cuando Pablo habla de la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta. ¿Sí lo leímos, verdad? Una trompeta, si él hubiese pensado en esta trompeta como si fuera una de las 7 de allá de Apocalipsis, o sea, la séptima, sin duda hubiera dicho, se tocará la séptima trompeta, pero dijo, se tocará la trompeta, no la séptima, ya lo dijimos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. La trompeta que llama a la iglesia se denomina la trompeta de Dios, con trompeta de Dios, también lo leímos, ¿cierto? Mientras que la séptima trompeta, la trompeta de un ángel. Oiga bien, los hombres como los ángeles son criaturas de Dios. Nosotros y los ángeles somos creados por Dios. Amén. Y podemos tocar trompetas, ya sea las de plata que tocaba el pueblo de Israel allá,
en la dispensación de la ley, para reunir al pueblo, para reunir al ejército, para desarmar el tabernáculo, etcétera, o ya sea la de los ángeles para anunciar juicios. Las trompetas, una trompeta cualquiera. Pero ellos ni nosotros podemos tocar la trompeta de Dios, del Creador. Eso es cosa aparte, hermano. Amén. Aleluya. Qué bueno el Señor. Apocalipsis 17. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, comience. ¿Eso qué quiere decir? Indica que la séptima trompeta sonará durante un periodo continuo de tiempo. No es lo mismo que una persona llegue y dice, por decir algo, a que empiece y a los 3 o 4 minutos otra vez, por un periodo de tiempo. Que así sucedía con los israelitas. Y seguramente cuando dice aquí, comience a tocar, comience, o sea que era solo el comienzo, ¿sí? Durará un periodo de tiempo continuo, ya que Juan habla del ángel cuando comience a tocar, lo que habla de la distinción entre esas dos trompetas. Porque la del Señor es, el Señor me con voz de mando, con voz de y trompeta de Dios. Cuando suene la final trompeta, suene ya, un solo sonido. Por eso hay que estar atentos. Por usted tiene que estar sincronizado. Yo tengo que estar sincronizado con el cielo. Andar como Él anduvo, vivir para la gloria de su nombre. Porque suena la trompeta y la oigo. Si no, no la voy a escuchar. Amén. En cambio, la trompeta final es un llamado al pueblo de Dios para ser levantados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. No se vaya a quedar, hermano. Manténgase sintonizado con el cielo, hermano, para que escuche. Por eso es que usted encuentra en los evangelios, en todos los evangelios, y en Apocalipsis capítulo 2 y 3, que se repite constantemente una frase: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Hay que estar, vea, sintonizado, porque como es inminente, no sabemos cuándo suene la trompeta. Y el Señor, vea, yo no sé si usted ha leído, ¿cómo es que se llama el predicador? Hay un hermano del siglo pasado, cuando este predicador de La Cruz y el Puñal, ¿se acuerda la película de La Cruz y el Puñal? De Nicky. ¿Cómo era que llamaba el hombre? Bueno, no me acuerdo. Un hermano tremendo. Él tiene un libro que se llama Ángeles en Misiones Especiales. Ángeles en Misiones Especiales. Y en ese libro él habla de que a él lo visitó varias veces, recibió visita de ángeles. Entre ellos vino en una ocasión el ángel que le anunció la concepción a María. Entonces él, como él era bien inquieto por las cosas de Dios, un hombre de Dios, ¿cómo es que se llama, hombre, para que usted lo buscara, nombre? David Wilkerson, no, David Wilkerson es el de Rusia, ese fue o no, el que estuvo preso, sí, David Wilkerson. ¿El que trabaja de qué? La Cruz, entonces sí fue David Wilkerson. Lo cierto es que él escribe un libro que se llama Ángeles en Misiones Especiales, y un ángel, él le preguntó al ángel, ¿cuándo viene el Señor? Que todo el mundo quiere saber eso. Y le dijo el ángel, no sé, nosotros no nos toca
No sabemos eso no lo sabe sino el Padre. Pero le digo una cosa, cuando Cristo fue a venir por primera vez, o sea, cuando vino a morir por nuestros pecados, en el cielo hubo un alboroto tremendo, man. Le dijo, un alboroto, porque yo tenía que bajar a hablarle a María que iba a tener un hijo y le llamaría Jesús, y a Juan Bautista, a la mamá, a los padres de Juan Bautista que iban a ser él. Eso era un alboroto tremendo, porque iba a venir el Señor, iba a descender a la tierra y se iba a humanar, se iba a volver hombre para morir por los pecados de la humanidad. Un alboroto tremendo. Entonces David Wilkers, sí, está claro, claro, es lógico, es normal. Bueno, le digo que el alboroto que hay en este momento es mayor. Y eso fue el siglo pasado, hermano. Eso fue por allá, si no estoy mal, por los años 60, 1960, por ahí, que él recibió esa visita del ángel. Y el alboroto es mayor. Hay preparativos en el cielo. Por ahí hay un ángel, mi hijo. No, un ángel no, por ahí yo creo que está, sí, puede ser un ángel, pero por ahí está la trompeta de Dios. Aleluya. Y el Señor no falta sino que diga, páseme la trompeta que nos vamos para la tierra, nos vamos para las nubes. A usted le puede parecer eso como un cuentecito de hadas, Ali Baba y los 40 ladrones, Caperucita Roja y el lobo. Pero eso es real, hermano. Por eso Pedro dice, ¿cómo no nos conviene vivir santa y piadosamente? Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Vendrá. Cristo viene. Hebreos capítulo 10 dice, porque he aquí un poquito y el que ha de venir vendrá. Vendrá, hermano. ¿Cuánto nos conviene vivir santa y piadosamente? Alejados del mundo, del placer mundanal, del pecado, de la impiedad y los deseos mundanos, hermano. Ya la palabra nos lo dice. Ya usted mirará qué hace.